Vamos a ver ahora cómo tejer este punto que está en el centro de la parte delantera. Aquí tejí dos motivos a lo ancho. Un motivo, esa trenza, los rombos, trenza, rombos y puntos de equilibrio. O sea, empezamos con la trenza y terminamos con la trenza. Hay diagrama, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Así se ve esta prenda, este punto antes de lavar. Después de lavar se van a sorprender cómo se va a transformar este punto. Lo elegí porque no con todos los puntos podemos tejer en circular, ni tampoco todos los puntos podemos tejer cuando tejemos raglan de arriba hacia abajo, porque este punto es neutro, ¿no? Si lo damos vuelta así, también se va a ver muy hermoso. Pero hay puntos que al darlos vuelta, por ejemplo hojas o algo así, está como caído, está en otra dirección. O sea, tienen que elegir los puntos para que cuando tejemos de arriba hacia abajo, que sea un punto que se vea bien, ¿no? O sea, lo vemos así y parece que está diseñado justo para tejer en circular. Bueno, para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 17 y más 6 puntos de equilibrio. O sea, un motivo es esto, 17 puntos, 17 y 6. Hay 11 vueltas para repetir el motivo, en realidad 12, porque aquí están indicadas las vueltas del lado del derecho y las vueltas del lado del revés, que aquí no hay vuelta al revés porque tejemos todo en circular. Todos los puntos tejemos como se nos presentan, lazada tejemos con el punto al derecho. Si tejemos este mismo motivo ida y vuelta, o sea con agujas rectas, entonces en este caso las vueltas pares se tejen como se nos presentan los puntos, pero lazada tejemos al revés. Bien, tengo puntos montados y vamos a tejer en circular este motivo. Como lo leemos, miren, este es el punto del borde cuando tejemos ida y vuelta y repetimos, tejemos estos 17 puntos hasta aquí, los repetimos las veces que sea necesario. En mi caso tejí dos motivos, entonces repetimos estos puntos dos veces y después tejemos los puntos de equilibrio. Es la misma trenza, rombo y trenza. Vamos a tejer con ustedes un motivo, puntos de equilibrio, para que puedan ver cómo se tejen todos estos puntos, qué significa este punto, por ejemplo, cómo hay que cambiar la trenza. Tengo montados los puntos, cerré el círculo y vamos a tejer el motivo. Miren, coloco el marcador para saber dónde empieza y dónde termina nuestro motivo. Rombos, empezamos a tejer. Vuelta número 1, empiezo a tejer el motivo. Punto revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho, punto revés. Tejimos el primer motivo, lo repito las veces que sea necesario. En mi caso lo tejí este pullover repitiendo 2 motivos y voy a tejer los puntos de equilibrio, punto revés, 4 puntos al derecho, punto al revés. Bueno, aquí está nuestro motivo. Voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta llegar al marcador y vamos a ver cómo tejer la vuelta número 2.
Vamos a tejer vuelta número 2, paso el marcador, vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Y si los puntos se nos presentan al derecho, los tejemos al derecho. Aquí lo más importante es tomar los puntos de tal forma para que el punto no sea cruzado. O sea, este derecho lo tejo por delante, porque si lo tejo por detrás, aquí el punto se va a cruzar y eso no es lo que queremos. No queremos punto cruzado. Lo mismo pasa aquí con este punto revés. No lo voy a tejer por delante, lo voy a tejer por detrás, porque esta parte del punto sobresale. Por eso, para que los puntos no sean punto cruzado, es muy importante, si no, no va a salir. Aquí derecho por delante, lazada tejemos al derecho, lazada al derecho, porque hay muchas técnicas de tejer, de tomar los puntos. Por eso fíjense que el punto tiene que ser derecho, no retorcido, sino derecho solo, ¿no? Revés. O sea, en todas las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al derecho, punto revés. Tejimos el motivo, voy a tejer hasta el marcador. Vamos a tejer vuelta número 3. Primer motivo, punto revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tomamos 2 puntos por delante, los puntos están posicionados de tal forma que no hay que cambiar nada. 2 puntos por delante juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Primero voy a cambiar la posición del punto. De estos 2 puntos colocamos así, de esta forma. Y ahora paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. En el punto aquí no está cruzado. Punto al derecho, punto revés. Tejimos el primer motivo, lo repetimos y tejemos los puntos de equilibrio, revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Tejemos hasta el marcador. Nos toca tejer vuelta número 4 y como todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Derecho tejemos al derecho, punto revés tejemos al revés, derecho, lazada tejemos al derecho, lazada al derecho, bueno, derecho, derecho y 2 puntos, perdón, un punto al revés. Vuelta número 5, tejemos nuestro motivo, punto revés, paso 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido. Voy a mostrar las dos formas, como cruzar los puntos con la aguja auxiliar y sin la aguja auxiliar. Tejo 2 puntos al derecho y paso los puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 2 puntos al derecho.
2 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple, cambio la orientación de los puntos, así de esta forma, paso punto sin tejer, punto derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Punto revés, tejimos un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario y voy a tejer los puntos de equilibrio. Punto revés, y aquí tenemos que cruzar los puntos. Tengo que cruzar estos 4 puntos, 2 puntos delante del tejido, 2 puntos por detrás. Con la aguja derecha voy a tomar por detrás tercer y cuarto punto, saco todos los puntos de la aguja, paso el primer punto y segundo sobre la aguja izquierda, eso sí, no quieren usar la aguja auxiliar, y tejemos todos estos 4 puntos al derecho. A ver el punto para que no sea punto cruzado. Punto al revés. Vuelta número 6. Voy a tejer como se nos presentan aquí los puntos y nos vemos con ustedes en la vuelta número 7. Vuelta número 7, primer motivo, punto revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho, lazada, cambio la orientación de 2 puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Vuelta número 8, voy a tejer como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer vuelta número 9, punto revés, cruzamos 4 puntos, paso 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, paso los puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, cambio la orientación de 2 puntos, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, un punto al revés. Tejimos el primer motivo, tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, paso 2 puntos sobre la aguja auxiliar, dejamos estos 2 puntos delante del tejido,
tejo 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho, punto revés, vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos, vuelta número 11, punto revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, lazada, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Primero voy a cambiar la orientación, 1, 2, 3, de estos 3 puntos, los colocamos sobre la aguja de esta forma. Ahora cambio de lugar, primer punto y segundo punto. Saco estos 2 puntos de la aguja, primer punto atrás del tejido y segundo punto lo pasamos por delante. Voy a tomar 3 puntos juntos por detrás y tejo 3 puntos juntos al derecho. Lazada, 3 puntos tejemos al derecho, punto revés. Repito el motivo las veces que sea necesario y tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Bueno, vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos y después este motivo se repite a partir de vuelta número 1, o sea, repetimos estas 12 vueltas. Espero que les gustó ese hermoso tutorial, lindo punto para tejer en circular, en redondo, con agujas circulares, ideal para tejer jersey top down con manga raglan en circular. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Si quieren ver cómo tejer este hermoso pullover jersey, link dejo en la descripción de este video. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao. Bueno, con este punto hermoso tejí esta parte delantera, punto ideal para tejer manga raglan de arriba hacia abajo, porque se ve, digamos, así, de esta forma se ve hermoso de un lado, o sea, si lo tejemos de abajo para arriba, de arriba para abajo, se ve muy bien.